Buenos días. Bueno, vamos a hacer hoy dos ejercicios de plano inclinado que quedaron propuestos durante la clase pasada, ¿vale? A ver, en principio serían del tipo más sencillo que hay, ¿vale? El primero es este de aquí. Este de aquí dice, hay un plano inclinado, como se ve aquí, y la pregunta final, o puede ser la única, pero en cualquier caso habría que pasar por todos los apartados anteriores, es si el objeto cae o si no cae. Voy a incluir aquí una pregunta C, ¿vale? La voy a escribir ya mismo para que se complete un poco más, ¿vale? Respecto a lo que en la clase anterior propuse. Perdón, está en rojo, no, esto en negro. La pregunta podría ser, por ejemplo, en caso de que caiga, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la base del plano? ¿Vale? Tiempo en llegar a la base. Como digo, en caso de que caiga, ¿vale? Hombre, se puede entender que sí que caerá, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos con estos datos. Ahora mismo tengo mis dudas. Podríamos tener que cambiar eso de ahí. Este 0,7 es que me parece muy alto, pero bueno, o sea, me parece que este rozamiento es bastante alto y este ángulo bastante pequeño. Pero bueno, en caso de que caiga, pues cuánto tiempo tarda en llegar hasta ahí, ¿vale? Sospecho que en este caso no va a caer. De todos modos, tal y como está aquí planteado, entonces lo que voy a hacer va a ser resolver el problema tal y como en su momento estaba planteado y luego resolverlo con un alternativo, digamos, de 0,3. Bueno, incluso menos todavía. 0,15. ¿Vale? Y entonces lo que voy a hacer va a ser, son las mismas cuentas y analizar el tiempo que tarda en cubrir esta distancia de nuevo hasta llegar aquí. En principio, pues eso, suponemos que ya moviéndose con cierta velocidad. Luego el otro problema que había planteado es este otro de aquí, ¿vale? Que es, dado este montaje, ¿vale? Con este ángulo, ¿cuánto tiene que dar el coeficiente de rozamiento para que el objeto empiece a deslizar? Bueno, hago primero uno y luego el otro, ¿vale? Esto nos va a llevar un rato. A ver, primer apartado. Diagrama de suelo libre, eso siempre, ¿vale? Ya os he dicho, yo prefiero no pintar las fuerzas sobre el dibujo, se puede hacer, ¿vale? Lo veréis a menudo que la gente pone aquí el peso, pone aquí la normal, etcétera. Pero es que a mí me da la sensación de que enseguida se ensucia el problema, por lo menos en mi caso, no soy muy hábil con el lápiz, y entonces pues no sé, se enmaraña mucho. En vez de eso, yo prefiero reducir todo el estudio del problema del movimiento de esta caja a un único punto, sería el centro de masas, y aquí ya pinto el peso hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Se supone que esto es vertical completamente hacia el suelo del horizontal, hacia el centro de la Tierra. La normal la pinto así, ¿vale? Es decir, volviendo a este dibujo, y para que nos entendamos, que esto es lo que más suele costar a la gente, la normal tiene que formar 90 grados, ¿vale? Con la superficie sobre la que se apoya el objeto. Es una fuerza que va hacia allí, ¿vale? O sea, alejándose del plano y perpendicular respecto a él. Voy a dejar esto aquí porque veo que esto es un fallo que la gente comete muy menudo. Al llevarlo a diagrama sobre el bueno, pues más o menos, ¿no?, que siga esta dirección, o sea, paralelo a esto, ¿vale? Aunque aquí no esté dibujado el plano como tal. Y formando 90 grados respecto al ¿vale? Estaría el otro eje. Incluso lo voy a dejar así pintados. Este sería el eje vertical Y y este sería el eje horizontal X, ¿vale? Eje vertical Y ascendiendo hacia arriba, eje horizontal X hacia ahí, ¿vale? Y entre ambos 90 grados. Bien. ¿Alguna otra fuerza que intervenga en este problema? Bueno, pues sabemos que sí. A ver, en principio estas dos van a aparecer siempre o prácticamente siempre. Yo creo que en todos los problemas que hemos hecho en esta lección han salido la normal y el peso, así que bueno, pues son esperables. Ahora, cabe preguntarse si hay más fuerzas. En principio no hay nadie ni tirando ni empujando de la caja. Ya veremos más adelante un problema en el que esto ocurre, ¿vale? Pero al no haber una fuerza externa, no pintamos una fuerza F, ¿vale? No sería correcto pintar una fuerza F hacia abajo. O sea, si nosotros intuimos que esto está cayendo, esta fuerza F no está justificada, nos la estaríamos inventando. Esto podría ser, pues yo qué sé, si hubiese una persona, por ejemplo aquí, ¿no? Una persona
tirando de la caja. Si por lo que sea anunciado da a entender que alguien tira con una cuerda de la caja, pues en ese caso sí que podríamos tener legitimidad sobre esta fuerza F, pero no es el caso, con lo cual estaría mal ponerlo. Si no hay una fuerza F externa a la caja, ¿qué otras fuerzas pueden aparecer? A ver, un momento, perdón. A ver. Eso. ¿Hay más fuerzas? Bueno, pues hay que ver el enunciado, el texto que acompaña a esto, pero ya los propios datos dan a entender que sí. Esto es el rozamiento, el coeficiente de rozamiento. Entonces, cuando nos hablan de una fuerza de rozamiento, eso quiere decir que aquí tenemos que incorporar una fuerza de rozamiento. A ver, rozamiento que podría ir o bien hacia arriba o bien hacia abajo, dependiendo del problema. Entonces, antes de pintar el rozamiento tenemos que pensar, tenemos que ver el dibujo y preguntarnos, si esta caja se moviese, ¿en qué sentido lo haría? Como no hay nadie ni nada que esté intentando hacer que la caja suba por el plano, no hay razón para pensar que ese movimiento pudiese ser hacia arriba. Por tanto, este movimiento de llegar a producirse, que no lo sabemos, sería en cualquier caso hacia abajo. Si ese movimiento podría ser hacia abajo, lo que quiere decir es que el rozamiento se opone a ese movimiento, que el rozamiento siempre es una fuerza opuesta a ese movimiento, y apuntaría hacia arriba, es decir, en el sentido contrario, ¿vale? Estos últimos segundos de vídeo son especialmente importantes, así que os recomiendo que lo paréis, que lo vais a escuchar, ¿vale? Pero dicho, hay que pensar en el sentido de que podría llegar a moverse la caja. Y en función de eso, pintar el rozamiento en sentido opuesto. Bien, estas tres fuerzas que he pintado aquí son todas las que intervienen en este problema. Ya está. Ahora bien, sigamos, siguiente paso, ¿vale? Este sería el apartado A. Apartado B, descomposición de fuerzas en los ejes del problema. ¿Cómo se hace esto? A ver, tenemos que ver las fuerzas que intervienen y ver si están o no están sobre alguno de los ejes que hemos escogido. Los ejes son el Y, esta flecha que apunta hacia arriba, y el X, esta flecha que apunta así, ¿vale? Entonces, tanto la fuerza normal como la fuerza de rozamiento ya están solapados con estos ejes, ¿vale? Esta apunta así, en sentido vertical, bueno, en el eje vertical, y esta apunta en sentido horizontal, aunque negativo. La única que no está alineada con estos ejes es el peso, la fuerza peso. Lo que tenemos que hacer pues es descomponerlo en los ejes del problema. Esto lo hemos hecho ya varias veces, bueno, lo hemos hecho en clase, ahora mismo en este vídeo no recuerdo en qué punto está de la explicación, pero bueno, se hace de la siguiente manera. Trazamos nuestros ejes, nos fijamos en la punta de la flecha y en los ejes. Entonces, tenemos que trazar con la regla, a poder ser, una línea que sea paralela al eje vertical y que pase por el punto P. Paralela quiere decir esto, ¿vale? Yo esto lo estoy haciendo a ojo y sobre el ordenador, con lo cual, pues bueno. Pero tenéis que entender que esta línea y esta línea son paralelas entre sí, es decir, que no se cortan, ¿vale? Y lo mismo respecto al eje horizontal. Trazamos una paralela al eje X y que pase por la punta del vector, ¿vale? Ahora, esta línea y esta línea son paralelas entre sí, tampoco se cortan, ¿vale? Cuando hacemos eso, ya tenemos nuestro vector proyectado sobre los ejes que nos importan. Fijaos, este punto de aquí, este es el que nos da la componente Y del peso, ¿vale? Esto será de P a lo largo del eje Y, es decir, P sub I. Y este puntito de aquí será P sub X. Estrictamente hablando, cuando uno hace esto, a ver si tengo alguna goma de borrar, sí. Cuando uno hace esto, debería eliminar el peso del problema. En nuestro problema, una vez descompuesto, queda así, ¿vale? ¿Por qué? Porque o actúa el peso o actúan sus componentes. Los componentes son lo mismo que el peso. La suma vectorial de los componentes, P sub X más P sub Y, es igual al peso. Entonces no sería correcto poner el peso y además sus componentes, porque estaríamos haciendo las cosas dos veces. Lo que pasa es que normalmente cuando uno dibuja esto y lo va dibujando poco a poco y sobre el problema, como he hecho yo, no tiene opción de borrar los trazos del vector. Podríamos borrarlo con lápiz, quedaría un poco mal. Podríamos volver a pintar otro diagrama, eso igual sería más correcto. Igual puedo hacerlo, a ver si... esto por aquí,
A ver si puedo, a ver si no, un poquito más, así. Esto lo voy a copiar. Y ahora voy a echar patas, a ver si puedo. Vale, ahí está el peso, ¿no? Entonces, a ver si puedo quitar las flechas. Y si mantiene esto, ahí está, ¿veis? Ya está. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, tampoco mucha, pero ahí. Mira, ya está. Así, perfecto. En el caso del apartado A, he analizado las fuerzas que actúan. Y en el caso del apartado B, lo que he hecho ha sido descomponer el peso en sus componentes, porque las otras no hay que descomponer. Entonces, estas van a ser las fuerzas que intervengan en nuestro problema. Vale, pues si lo veis más claro así. Bueno, no sé si más claro o menos claro, pero bueno. Vale, aquí podríamos quitar esta P y todo esto. Esto en principio ya no nos haría falta. Vale. A ver. Vale, así. Uy, no sé qué ha pasado. Así. ¿Vale? Total, descomposición, ya está. Vale. Análisis de las fuerzas. Una vez hecho esto, lo que hacemos es, vamos a otro apartado y decimos, a ver, ¿qué es lo que está pasando a lo largo de cada eje? Fijaos una cosa, hasta el momento no es relevante ni la masa, ni la altura, ni los grados, ni el rozamiento, nada de nada. Voy a hacer el problema de la manera más general posible. Esto al principio os cuesta un poco, pero mi consejo es que os vayáis habituando, porque proporciona un enfoque más matemático del problema, ¿vale? No dependes tanto de los valores, ya veremos luego en qué medida influyen los valores de masa, rozamiento y demás, pero es bueno que vayáis poco a poco cogiendo familiaridad con el aspecto matemático de la física, ¿vale? Vamos a ver, como digo, eje Y, a ver, ¿qué pasa a lo largo del eje Y? El eje Y es este de aquí. Entonces, hay que preguntarse, ¿cabe esperar algún tipo de movimiento de esta caja a lo largo de esta línea? Y la respuesta es no. O sea, si uno se imagina una caja puesta sobre un plano, la caja no se va a mover, ni se va a elevar sobre el plano en este sentido, ni se va a incrustar perpendicularmente contra él. Entonces, la caja va a seguir ahí, en esa posición donde estaba al principio. Si al principio estaba quieta y va a seguir estando quieta porque el problema nos indica eso, lo que podemos decir es que las fuerzas que apuntan hacia arriba, es decir, la normal, las que actúan en el sentido positivo, son iguales en módulo a las que actúan hacia abajo, que en este caso es P sub Y. Dicho de otra manera, vale, yo qué sé, no es ni mejor ni peor, pero podríamos hablar de análisis total de las fuerzas en el eje Y, que según la segunda ley de Newton va a ser igual a masa por aceleración. Bueno, ¿vale? Las fuerzas que actúan en sentido positivo, la N, menos las fuerzas que actúan en sentido negativo. Esto sería un poco matar moscas a cañonazos. La fuerza total en el eje Y, ¿vale? Las que suman, las que restan. Pero yo entiendo por el problema que no va a haber movimiento a lo largo de este eje y que no hay movimiento, además no hay aceleración, por tanto esto vale 0. Si esto vale 0, la normal menos la Y es igual a 0, por tanto, ¿vale? Concluiría eso mismo. Es lo mismo, es exactamente igual y es legítimo que empecemos literalmente diciendo la N es igual a P sub I. Sí que justificar por escrito, porque yo sé que esto no se va a mover y porque inicialmente estaba quieto, por tanto hay equilibrio a lo largo del eje Y, pues ya está, bien, vale. Si acaso podemos desarrollar esto un poquito más y ya veremos a dónde nos conduce. La normal es igual a el P sub I, que es mg por el coseno de alfa. Esto ya lo comentamos en el vídeo anterior, por si acaso lo repito, porque es algo que suele costar a la gente. A ver, cuando tenemos este dibujo, a ver si aquí, ¿vale? En el que estos son 20 grados, esos mismos 20 grados van a aparecer geométricamente aquí, ¿vale? Si lo trasladamos a este diagrama de suelo libre, ¿vale? El suelo sería una línea paralela a esa. Estos serían los 20 grados, no pinto el 20 porque no cabe muy bien, pero veis el ángulo en azul, ¿no? Bueno, pues ese mismo angulito estaría aquí. Podéis pensar sobre ello, podéis intentar imaginaros el plano como más estrecho, o sea, como con menos ángulo, y veréis que si el ángulo es menor, pues entonces esto de aquí se cierra. Podéis intentar imaginarlo más abierto, ¿vale? Más cercano a los 90 grados, y si eso ocurre, veréis que a la par que eso pasa, pues esto de aquí también crece. Entonces, ¿qué relación hay entre este lado de aquí y el ángulo? Es el cateto contiguo. Fijaos que aquí están los 90 grados,
90 grados aquí, hipotenusa, el peso, el módulo del vector siempre es la hipotenusa, y los catetos son P sub i, P sub x, las proyecciones del vector. Entonces, como este es P sub i y es el cateto contiguo al ángulo, usaremos el coseno. Voy a quitar esto de aquí porque me había quedado muy bien antes, así está suficientemente bien, ¿vale? Entonces, para P sub i va con el coseno, y para P sub x, que sería la otra parte, sería esta parte de aquí, ¿vale? El cateto opuesto al ángulo, sería esto de aquí, P sub x, pues sería con el seno, ¿vale? Bueno. En cualquier caso, como digo, no quiero hacer las cuentas en este punto, quiero simplemente dejarlo así planteado. Ya veremos por qué, ¿vale? Entended que si, como yo conozco el ángulo y yo conozco la masa y la G la conocemos, pues no es más que hacer una operación. Ya está. Lo que voy a hacer a continuación va a ser hacer el estudio a lo largo del eje X. Lo mismo. Aquí ya sí que tenemos que poner esto para ver en principio qué es lo que ocurre, ¿vale? Fuerza a lo largo del eje X. Según la segunda ley de Newton, dice que esto es igual a la masa por la aceleración a lo largo de ese eje X. Bueno, sabiendo que la aceleración en y es 0 y que solamente va a aparecer esta si es que aparece, pues yo suelo poner a secas, ¿vale? Pero bueno, las fuerzas que actúan en el sentido positivo del eje X menos las que actúan en el sentido negativo. Y aquí mucho cuidado. Estos ejes tienen que ser interpretados, bueno, no necesariamente, pero conviene, ¿vale? Es lo que estamos haciendo siempre, así. X va para allá, Y va para allá. Positivos hacia la derecha y positivos hacia arriba. Por lo menos en este problema. Realmente lo que solemos hacer, porque habrá otros problemas en los que sea distinto, es considerar que el sentido positivo del eje es aquel en el que el objeto se podría llegar a mover o se está moviendo. O dicho de otra manera, si el objeto ascendiese por el plano, esto volverá a salir más adelante, si yo tuviese una caja abajo y estuviese empujando para arriba, pues es posible que yo quiera coger los ejes así, ¿vale? Positivo hacia arriba de izquierda, ¿vale? Subiendo, digamos, en ascenso por la pendiente, y positivo hacia arriba. Esto es algo que es arbitrario. No depende más que de dónde ponga uno la cabeza, los ojos del observador, ¿vale? Pero bueno, en este sentido, positivo quiere decir bajar, pero moverte hacia la derecha, es decir, P sub X. Y negativo, fuerza de rozamiento. Entonces aquí, mucho cuidado. Porque antes de dar una respuesta, digamos, definitiva, habrá que ver si se mueve o no se mueve el objeto, ¿vale? Vamos a ver cuánto puede llegar a valer P sub X, cuánto puede llegar a valer F sub R. La P sub X ya hemos dicho que es mg, seno del ángulo. Y F sub R, cuidado, porque el rozamiento sabemos que tiene dos posibilidades. O bien el rozamiento vale un cierto valor, que es igual a la fuerza que intenta moverlo, o bien el rozamiento vale su valor máximo. Y el valor máximo del rozamiento, de momento en cuarto de eso, viene dado por mu por n. A ver, coeficientes de rozamiento, lo digo aquí un poco rápido ya queda dicho, en realidad hay dos. Existe el llamado coeficiente de rozamiento dinámico y el coeficiente de rozamiento estático. El estático es el que se usa cuando algo en pie puede empezar a moverse, ¿vale? Eso es algo superior. Y el dinámico es el que utilizamos una vez el objeto ya se está moviendo. Pero bueno, en estos problemas iniciales de dinámica, haremos como que son iguales y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver primero cuánto vale esto, ¿vale? Y del otro valor hablaremos después. Mu por n. La n la tenemos en el problema anterior, es mg coseno de alfa, ¿vale? Esto es una cuenta que podemos hacer con relativa sencillez. Bueno, aquí es donde va a venir la diferencia entre esto y esto, ¿vale? Evidentemente lo he estado posponiendo precisamente para que esta introducción me valga para los dos casos. Entonces, bueno, voy a hacer el estudio y voy a ver qué es lo que pasa. Yo aquí tengo una fuerza que intenta moverlo, que es P sub X, y una fuerza que intenta oponerse al movimiento, que es la fuerza de rozamiento. P sub X tiene un valor de, hemos dicho que son 12 kilos. 12 kilos y los grados son 20. Sí, 20. 12 kilos. No, pues 12 kilos por 9,8 por el seno de 20. A mí, que cogéis G como 10, no me importa lo más mínimo, ¿vale? Siempre que sepáis lo que estéis haciendo. Pero bueno, por si acaso y para que nos va a futuro, pues lo vamos a mantener así. A ver, sería 12 por 9,8 por el seno de 20. 40,22. Estos son 40
40,22 newtons. Es decir, aquí tenemos 40,22 newtons intentando moverlo. Y vamos a ver cuánto da esto otro, que me parece a mí que va a dar otra cosa. A ver, borramos y hacemos. La muevo en principio 0,7 por 12 por 9,8 por el coseno de 20. Ahí está. 77,36. Bueno, vamos a ponerlo. 77,36 newtons. Fijaos una cosa. Si yo no pienso, o sea, no analizo lo que estoy poniendo, ¿vale? Si yo no analizo lo que estoy poniendo y pongo que 40,22 newtons tiran hacia abajo, a lo largo del plano, y 77,36 newtons tiran hacia arriba del plano, me lo dibujo otra vez, ¿vale? Eso querría decir que gana la fuerza de rozamiento, es decir, que es más grande la fuerza de rozamiento que P sub X. Eso no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido porque haría que el objeto ascendiese a lo largo del plano. Es decir, que tú pones una cosa así y que por efecto del rozamiento de repente yo solo se pone a ascender y tira para arriba. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso no es lo que ocurre, ¿vale? La fuerza de rozamiento, hemos dicho, puede tomar dos posibles valores. Puede que valga el valor de rozamiento máximo, que esto es cuando ya el objeto se está moviendo, cuando está a punto de empezar a hacerlo, pero ese es el valor mayor posible que puede tomar la fuerza de rozamiento, o puede tener otro valor. Y este otro valor es, precisamente cuando ocurren este tipo de situaciones, lo que hace la fuerza de rozamiento es iguala las fuerzas, la suma de aquellas fuerzas que pueden estar intentando mover al objeto. En este caso solamente es P sub X, ¿vale? Si hubiese más fuerzas positivas aquí intentando tirar por abajo, pues habría que sumarlo, lógicamente, pero en este caso la fuerza de rozamiento o bien vale P sub X si el objeto no se mueve, o bien vale este valor si es que el objeto sí que se mueve. Pero claro, ¿qué es lo que tenemos que concluir con esto? Tenemos que concluir precisamente que en este caso la fuerza de rozamiento va a valer exactamente lo mismo que P sub X para que no haya un movimiento que sería ascendente si le diésemos un valor mu por n. Si esto es igual a la masa por la aceleración, y la masa son 12 kilos, pues la aceleración evidentemente es 0, el objeto inicialmente está en reposo y bueno, pues sigue en reposo. ¿Vale? Hasta aquí el problema tal y como estaba planteado. ¿Vale? Hemos hecho el análisis de fuerzas en cada eje, ¿vale? Esto es el análisis de fuerzas en cada eje. Y aquí estaríamos pues respondiendo a toda esta diatriba de los últimos minutos. Sería la respuesta de no cae precisamente por la comparación entre este valor y este valor. No cae. Entonces uno dice no cae. Entonces la fuerza de rozamiento lo que hace es valer 40,22 en vez de su valor máximo 67,36. Por tanto, se cancelan entre sí. La fuerza total en eje X es 0 y como inicialmente está en reposo, sigue en reposo. Ya está, no cae. Se acabó. Punto. Bien, pues, y si, claro, vamos a intentar meter esta otra preguntita. ¿Y si sí que cayese? ¿Cómo podría caer? Tal y como está en un enunciado inicial, no podré caer, ¿no? Pues entonces, ahí está precisamente esto, a ver, ¿estaba respondiendo en rojo todo? Bueno, es igual, aquí lo estoy respondiendo en negro. Esta variante del problema. ¿Y si mu valiese 0,15? Vamos a ver. Si mu valiese 0,15, ¿en qué cambiaría esto? ¿Vale? Si mu valiese 0,15. Fijaos que toda la descomposición de fuerzas, todo esto es igual. Hasta el momento en el que no hemos metido números, todo vale exactamente, todo el razonamiento es exactamente el mismo, ¿vale? Es decir, hasta aquí. Y a partir de ahí diríamos, a ver, en principio P sub X va a ser la misma. Fijaos que es mg seno de alfa. No ha cambiado M, no ha cambiado G, no ha cambiado el ángulo, luego esto sigue siendo 40,22 newtons, ¿vale? ¿Y qué pasa con la fuerza de rozamiento máxima? Aquí sí que influye, ¿vale? Es mu por n y la n, perdón, es mg con el coseno de alfa, es decir, hemos cambiado este numerito y en vez de ser 0,7 será 0,15, todo lo demás es exactamente igual. Bueno,
tanto mejor. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser coger, mira, hasta aquí tengo este resultado. Tengo el 77,36, que es esto de aquí. Como esto venía de haber hecho 0,7 por todo esto, pues lo voy a dividir entre 0,7, ¿vale? Esto, dividir esto entre 0,7 es quedarme con mg coseno de alfa, es decir, con la parte de la n, esta sería la normal. Lo voy a poner aquí, es 110,51. 110,51, eso es esto, ¿vale? Esto de aquí. He cogido 67,36, lo he dividido entre el valor que antes era un 0,7 y ya me quedo con mg coseno de alfa, esta parte. Y ahora quiero este valor multiplicarlo por 0,15 para encontrar el nuevo valor máximo de la fuerza de rozamiento. ¿Veis? 16,58. Ahora el resultado de esta operación es 16,58 newtons. Fijaos que esto es la fuerza de rozamiento máxima por comparación con lo de antes, que era 77,36. Todo lo demás es igual. A lo largo del eje X, lo que yo tengo, voy a poner esto, ¿vale? Es una masa por una aceleración, ya no pongo la X porque P sub X menos fuerza de rozamiento. Pero es que ahora, valiendo lo mismo a P sub X, el rozamiento resulta que está topado por arriba, está acotado por un valor máximo que son 16,58. No puede valer más. Entonces, como la P sub X es mayor, lo que hace el rozamiento es toma ahora sí el valor dado por mu por n, pero no sigue creciendo. Entonces, el resultado de esta operación, 40 menos 16,58, bueno, 40,22, es 23,64, cuidado al menos, es porque he hecho la operación del revés por no borrar el número anterior, es 23,64. 23,64. Estos newtons son newtons positivos a lo largo del eje X, es decir, sí que hay movimiento. En el momento en el que P sub X, en el momento en que las fuerzas que intentan mover a la caja superan ese posible valor mayor máximo del rozamiento, concluyes que sí cae, sí se mueve, aquí sí cae a lo largo del plano, ¿vale? ¿Vale? Espero que, bueno, esto escucharlo las veces que haga falta. Total, que podemos saber lo que va a la aceleración. Será 23,64 entre m, que son 12 kilos. Pues no llegará a 2, pero vamos, casi. 1,97. 1,97 y como es una aceleración, metros segundo cuadrado. Fijaos, espero que ya vayáis apreciando la utilidad del sistema internacional. Yo he metido kilogramos, he metido G 9,8 metros segundo cuadrado, entonces no me estoy preocupando de las unidades, ¿vale? Sé que la fuerza será en newtons, sé que la aceleración será en metros segundo cuadrado. Si por lo que sea algún dato anunciado estuviese en centímetros, pues cuidado, sería muy conveniente pasarlo primero a metros, ¿no? O lo mismo con la masa, si fuesen gramos, a kilogramos, en fin, cuidado con las unidades, ¿vale? Total, que hemos concluido que en este caso sí que hay movimiento y que tiene una aceleración, que ese movimiento se produce con una aceleración. Ese movimiento es a lo largo de una línea recta, es decir, es así. Es así, ¿vale? A lo largo de una línea recta. A lo largo de una línea recta y con una aceleración que vale 1,97 metros segundo cuadrado. Un valor fijo. Un valor fijo, una aceleración constante a lo largo de una línea recta es lo que habíamos estudiado como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo que pasa es que en este caso no transcurre en un eje horizontal, sino que transcurre en un eje, bueno, pues así. ¿Y qué más da? O sea, en este caso nuestro eje es así, pero sigue en línea recta y sigue en una aceleración. Inicialmente estaba por aquí, el enunciado suele indicar que inicialmente está en reposo y eventualmente la caja pues se va a mover y va a aparecer más adelante a lo largo de ese eje X. Nuestra pregunta es, ¿y cuánto tiempo tarda en llegar de aquí a aquí? Con la aceleración es muy sencillo, podemos darnos nuestras ecuaciones del movimiento. Entonces las voy a poner aquí tal y como las estudiamos en su momento, ¿vale? Toda su gloria aquí con todos los posibles parámetros y ya veremos cómo la cosa se simplifica notablemente, ¿vale? Voy a poner las dos, voy a dejar ahí un huequito. En principio un MRUA tiene estas dos ecuaciones, de la posición y de la velocidad.
Entonces, a ver, no nos olvidemos de que el problema parte de una situación tal que así, ¿vale? Aunque esta línea de aquí no viene muy bien para imaginarlo. Aquí está mi caja, aquí va a llegar mi caja. Ahora ya sabemos que va a llegar, porque sabemos que se va a mover. Y la pregunta es, el tiempo que tarda en caer. A ver, ¿dónde colocamos nuestro cero? Hay gente que esto pues, le cuesta verlo, no pasa nada. Uno es libre de elegir el cero del sistema donde quiera. Podríamos elegir, por ejemplo, poner el cero aquí, ¿vale? Ponemos aquí el cero. Pero, ¿qué ganaríamos con ello? No sería muy práctico, ¿vale? Porque es que entonces no sabríamos desde dónde partimos. Entonces partiríamos de una posición que no sería cero, sería x sub 0. La podemos calcular, claro que sí, pero podría ser, claro, tendríamos que tener en cuenta que es negativa, porque el eje positivo lo hemos considerado hacia abajo. O sea, a ver, para no liaros, yo creo que lo más conveniente es que penséis que la posición inicial desde la que parte el objeto, que en este caso es aquí arriba, a eso le debemos llamar cero. Este es nuestro cero del eje X. Además hemos dicho que el objeto se va a mover. Bueno, pues también eres libre de decir que el sentido positivo del eje X es hacia donde se vaya a mover el objeto. En este caso, así es, tal y como está aquí pintado. Si hacemos esto, nuestra posición inicial es cero. Además, el problema, bueno, no sé si lo dije o no lo dije, pero creo que lo he dejado caer antes, suele partir del reposo. Si partir del reposo quiere decir que la velocidad inicial es cero. Nada, nos olvidamos de esto, nos olvidamos de esto. Y únicamente nos queda esta parte de aquí, un medio de la aceleración. Esto sí que no es cero, esto lo acabamos de calcular, 1,97 por t al cuadrado. T sub 0, por supuesto, consideramos que es cero, o sea, el problema se inicia en el momento en el que empieza a moverse la caja. Con lo cual, nuestra ecuación del movimiento del objeto es un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Segunda parte del problema, hemos dicho que la velocidad inicial es cero, esto es cero. Y esto, bueno, esto también. Entonces, la velocidad va a ser, lo pongo ya directamente aquí, 1,97 la A por T. Estas son las ecuaciones de movimiento mucho más sencillas que todo esto del principio. Pero seguimos sin dar respuesta. ¿Cuánto tiempo tarda en caer el objeto? Bueno, para conocer el tiempo, lo que nos hace falta en este caso es saber qué distancia va a recorrer. ¿Cuántos metros recorre? Si yo conozco los metros, pues despejo la T y ya está. Y aunque no me lo pregunten, pero pues también meto aquí la T una vez lo tenga y sabré con qué velocidad está llegando al final del plano. Para hacer esto nos hace falta un dato que creo que eran 3 o 2 metros, 3 metros, ¿vale? Entonces, en este problema tenemos aquí 3 metros, aquí, ¿vale? De aquí arriba, cuidado, este 0 es la posición inicial, ¿vale? O sea, estos son 3 metros, estos son 20 grados. Si me están preguntando lo que mide este lado de aquí, esto es un problema de matemáticas, es trigonometría, ¿vale? Se trata de que asociéis este lado con la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de este triángulo rectángulo. Si quieres conocer la hipotenusa, te dan el ángulo y te dan el cateto opuesto a ese ángulo, la magnitud que relaciona ambas magnitudes, es el seno. El seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, te permite despejar la hipotenusa como, en este caso, 3, longitud del cateto opuesto entre el seno de 20. Calculadora. Para esto sí que se fomenta el uso de calculadora. 8,77. 8,77. Mucho cuidado al despejar, ¿vale? Todavía veo que hay algunos que, bueno, no quiero saber muy bien por qué motivo tienen problemas al despejar esto de aquí. O sea, el problema más común es que le dé la vuelta, que pongáis el seno arriba y el 3 abajo. No, a ver, la h viene aquí, multiplica y luego el seno va para allá y divide, pero divide abajo, ¿vale? Pero bueno, en fin, que eso no sea lo que os estropee un problema. Por otro lado, también la hipotenusa tiene que tener un valor siempre mayor que cualquiera de los catetos del triángulo rectángulo, ¿vale? Así que os oriente un poco. Si por lo que sea esto da un valor que es más pequeño que 3, pues en fin, revisad los cálculos. Este 8,77 va a ser lo que se va a mover a lo largo de esta línea. Ya tenemos la X final. Esto sería la X final, lo que ha recorrido una vez llega a la base del plano. Lo meto aquí, saco la T. ¿Vale? Hago las cuentas aquí rápidamente. Bueno, me estoy quedando un poco sin sitio, pero no pasa nada. 2 por 8, 77. 2 por X, 2 por 8, 77, dividido entre 1,97. Esto sería T cuadrado, ¿vale? Esto sería T cuadrado, pero como yo quiero saber la T, pues hago la raíz cuadrada y ya está.
por 2 entre 1,97. A ver si puedo hacer la raíz cuadrada aquí directamente, así. Es 8,9, la raíz cuadrada de 8,9, pues 2,9, perfecto. 2,98 segundos. ¿Veis? Las unidades encajan. Yo ya sé que son metros, sé que son segundos, todo este metro racional. Este es el tiempo que tarda el objeto en llegar a la base del plano. ¿Con qué velocidad lo hace? Pues nada, cogemos la t, perdón, nos metemos aquí, 1,97 por esa t, 1,97 por 2,98 y lo que dé, pues ya redondeamos. El problema es que no lo había pedido, pero bueno, 5,88, ¿vale? 5,88, una vez más, metros partido segundo, ¿vale? Segundos, metros, en fin, metros partido segundo cuadrado. Con esta velocidad es con la que el objeto llega a la base del plano. Es un problema que bastante completo, bastante bonito. Todavía puede ser más completo porque, bueno, a ver, es verdad que inicialmente el objeto no se movía con un rozamiento de 0,7, imagino, es una cosa muy rugosa, pero luego cambiando el rozamiento veis que sí. Y veis dónde ese cambio incide. Claro, este número únicamente impacta en ese valor de mu. Para un caso, la conclusión es que no cae, y para el otro es que sí que cae. Bien, pues eso es. A ver, había otro problema por aquí. A ver cómo vamos en el vídeo. Un poquito largo, bueno, vamos a ver. Bueno, no importa, lo podemos terminar y ya está, ¿vale? Es igual. El problema empieza muy parecido. Bueno, de hecho, veréis que todos estos problemas de planos inclinados, el planteamiento inicial es igual para todos ellos. La única diferencia que puede haber es si hay o no hay fuerzas a mayores, o si hay o no hay rozamiento. Vamos, en esto lo hay, claro, lo hay porque te hablan de mu, pero si no lo hubiese, pues tanto mejor, o sea, una fuerza menos que pintas, eso que te ahorras, ¿vale? En este caso tampoco hay fuerzas a mayores, con lo cual volvemos a hablar de normal y peso. El rozamiento, igual que hicimos antes, hay que preguntarse, ¿lo escribimos para arriba o lo escribimos para abajo? Claro, si este objeto cae, caerá hacia abajo, por tanto el rozamiento irá hacia arriba. Digo hacia arriba a lo largo del plano, ¿vale? Es decir, el rozamiento lo pintaremos para allá. Esto será un modo así. Fijaos que estas fuerzas son las mismas que en el diagrama anterior, ¿vale? Bueno, no lo muestro porque lo acabamos de ver. Y aquí estarían los 60 grados, ¿vale? 60 grados. Hacemos otra vez la descomposición a lo largo de los ejes. Aquí estaría P sub X y aquí estaría P sub Y. Cuidado, cuidado con cómo lo pintamos, porque ya veo que muchos siempre tienden a hacer esta descomposición mal. Muchos, por algún motivo, lo que hacen es así y así, o cosas parecidas. O sea, hacen como una paralela al suelo aquí. Y esto estaba fatal, o sea, no. Y esto pues no sé lo que es, pero también mal. No os olvidéis de que tiene que ser una paralela al eje X, esto lo he dicho antes, ¿vale? Muy claramente. Entonces, paralela al eje X va ahí. Esto es P sub X. Perdón, P sub Y. ¿Vale? Y paralela al eje Y, esto es P sub X. Bueno, volver a poneros el vídeo anterior, porque esto, o sea, el problema anterior, porque ya lo había explicado, ¿vale? Al final te queda un paralelogramo, paralelogramo. Y volvemos a hacer el mismo análisis que antes. Empieza todo exactamente igual, ¿vale? Mientras no metamos números, nos va a valer lo mismo que hemos dicho antes. Fuerza todo el eje X, dice, tenemos la X hacia abajo, tenemos la F sub R hacia arriba. Dice, pero no has empezado con el eje Y, ya lo sé. Bueno, lo sé porque no vaya a influir en este ejercicio. Puede que sí, ya veremos, a ver. La fuerza total, según la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. La P sub X hemos dicho que es mg seno de alfa. Y F sub R, a ver. Aquí tenemos que volver a hablar de lo que hemos dicho antes. La fuerza de lanzamiento tiene dos posibilidades. O bien toma el valor máximo, que es mu por n, o bien iguala en valor a las fuerzas que intenten moverlo, en este caso P sub X. Estamos ante dos situaciones. En este caso no se mueve y en este caso sí se mueve. Ya, pero yo no sé si se mueve o no se mueve.
Bueno, de hecho es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que empiece a deslizar. Es decir, la frontera entre una cosa y otra. Pensad que la fuerza de rozamiento va tomando valores cada vez mayores. Mientras no se mueva, igualará esto. Pues su valor va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Cuándo empieza a moverse? Empieza a moverse en el momento en el que la fuerza P sub X iguala a ese posible valor mayor valor que puede tomar la fuerza de rozamiento del mu por n. En el momento en el que P sub X y esto son iguales, ¿vale? En el momento en el que son iguales, claro, se restan y da 0. Es verdad que la aceleración sería 0, pero ya a partir de ahí, con que estuviese un poquito más inclinado, o con que el coeficiente de rozamiento fuese un poquito más pequeño, P sub X sería más grande que la fuerza de rozamiento y entonces el objeto sí que se movería. Es la frontera entre ambas situaciones. La frontera se produce cuando la fuerza de rozamiento toma su mayor valor posible y son iguales entre sí. Es un poco como lo que pasaba con la normal y P sub I, ¿vale? Que se establezca ese equilibrio. A partir de ahí, ese equilibrio ya se rompe y pasa a ganar P sub X, con lo cual el objeto ya cae de manera acelerada. Pero digamos que cuando son justamente iguales, estás ahí, que justo se va a empezar a mover, pero no, pero sí, un poquito más y sí, un poquito menos y no. Entonces, hablaríamos de una aceleración 0 en G seno de alfa menos mu por n. Cuando eso ocurre, ¿vale? Cuando eso ocurre, ya se mueve el objeto. Y entonces aquí tenemos que pensar en que nos dan, fíjate que nos dan una masa de 4 kilos, bueno, vamos a ver qué podemos concluir. La pregunta es el valor de mu, y aquí tenemos un mu, sería razonable querer despejarlo. Mu por n igual a mg seno de alfa, ¿no? Claro, aquí vemos un número, aquí vemos un número, este también es un número, la normal aún no la tenemos. He dicho que quería esperar, pero bueno, un poco para que veáis la variedad de situaciones en las que esto se puede trabajar. Fíjate, la normal. Dices, a la hora de elegir Y, siempre te van de normal, te vas a elegir Y a ver qué pasa. Es lo mismo de antes. La normal es igual a P sub I. No cambia nada. Entonces la normal es igual a mg coseno de alfa. Entonces una g, ¿vale? Voy a meter esto aquí, ¿vale? La normal la meto aquí. Si alguna vez, por lo que sea, empiezo por la X y me atasco con la normal, pauso, voy a elegir Y, meto aquí esa expresión que acabamos de comentar y tenemos esto de aquí. Y fijaos que voy a utilizar este problema para indicar alguna cosa mayores. En el enunciado se nos dice que es una masa de 4 kilos. Cuando empezáis a esto y queréis darle valor a los P, MG, no vamos a empezar, P sub X, P sub I, todo eso, trabajáis con un número para P, un número para P sub X. Yo aquí lo estoy desarrollando sin meter en ningún momento ese 4 kilos. Y fijaos qué expresión he llegado. Aquí hay multiplicaciones. Mu por n por g por el coseno igual a mu por g por el seno. Cuando esto pasa, podemos hacer una operación en matemáticas que es dividir, que es simplificar. Esta masa se va con esta masa, pero no solo eso, también la g se va con la g. La n pasa a dividir y como está arriba y abajo, pues se cancelan mutuamente. Y lo mismo pasa con la g. Fijaos que este problema no depende del valor de la masa, da igual que sean 4 o 40 o 4.000 kilogramos, no importa en absoluto, ¿vale? Y tampoco importa la G, o sea que estrictamente hablando, esto podría pasar en la Tierra, pero pasar en Marte, en Plutón, daría lo mismo, porque G, que es una constante, pero que tiene un valor 9,8 en la superficie de la Tierra, de hecho a nivel del mar, pero da igual, ya hemos visto que no incide en las ecuaciones. Entonces, ¿cómo sacamos de aquí? Fijaos que alfa y alfa sí que lo conocemos, son 60 grados, ¿vale? Podríamos aquí meter 60 grados y hacer las cuentas y tendríamos un número, pero vamos un poquito más allá. Vamos a explicar cómo medir el valor del coeficiente de rozamiento, porque únicamente necesitamos el valor de este ángulo. Fijaos, seno entre coseno es en matemáticas la función que llamamos tangente. Y esto hemos despejado así el valor de mu. Es decir, si yo tengo un plano y veo que un objeto no desliza por él, y yo tengo capacidad de aumentar el valor de ese ángulo, por ejemplo un libro, ¿no? Si yo voy abriendo las tapas de un libro y cada vez lo abro más y veo que el objeto no se cae, y llega un punto en que sí se cae,
tengo que buscar el ángulo justo a partir del cual el objeto empieza a moverse, ¿no? Cuando eso pasa, que estaríamos justamente en esta situación, si yo mido ese ángulo y calculo su tangente, ya tendré el valor del coeficiente de rozamiento. Vale, espero haberme podido explicar con claridad. En este caso es la tangente de, creo que son 60 grados, me parece que era, ¿no? Bueno, esto es raíz de 3, creo. No, o 1 partido raíz de... Entonces, espera, perdón, 1 partido raíz de 3, no. Esto es 1 partido raíz de 3. A ver, el seno es... no, es raíz de 3 tal cual. ¿Vale? Sí, porque el seno de 60 es raíz de 3 partido 2, el coseno de 60 es un medio, pues sí que es raíz de 3. Vale, 1,50 y algo puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Tangente de 60. No, 1,70, perdón, 73. Pues 1,73. Pues un coeficiente de rozamiento ciertamente elevado, ¿vale? Pero bueno, esto pues no tiene nada más que ver que pues nos está hablando de la rugosidad del material, claro. O sea, a ver, si tenemos que ver hasta 60 grados, que es bastante, ¿no? Pues bueno, puede ser que las superficies implicadas sean, yo que sé, papel de lija o lija y arena. Bueno, arena, no, porque la arena se mueve en el granillo, ¿no? Pero bueno, sí, pues pensemos en papel de lija, un papel de lija y otro papel de lija, que los granitos se agarran entre sí, pues un coeficiente alto, ¿vale? Si me hubiesen dicho que el ángulo tiene otro valor, pues saldría más pequeño, pues saldría la mu más pequeño, ¿vale? En fin, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque yo creo que el vídeo se está prolongando bastante. Correcto, sí, ya 3/4 de hora es bastante. Y bueno, espero que esté claro. Voy a reacomodar la pizarra y la subo y así ya podéis verlo todo en conjunto. Venga, un saludo y hasta la próxima.